Mi invitado hoy es Ilan Goldfang, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional en Washington. Ilan, bienvenido a Globo Economía, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por tenerme acá, es un honor. Pues estamos encantados de recibirte y de dedicar el programa. Hemos pensado este primer programa contigo a América Latina, una lista de tareas Eh, que tenemos por delante en este complicado momento. Habéis tenido hace poco la presentación de vuestro último informe del Fondo Monetario y me gustaría un poco que empezáramos por ahí, por cómo lo caracterizas, qué es lo más destacado desde tu punto de vista que está en ese último informe. sí, hay algunas cosas importantes que están pasando. Lo más importante es que estamos delante de un shock sobre un shock. O sea, mal salimos de la pandemia y ya estamos enfrentando una guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, y eso tiene impactos en la región, de inflación, de condiciones financieras más fuertes porque las tasas de interés se suben y además ya veníamos de una inflación mayor. Nosotros estamos estimando que el fuerte crecimiento que vimos en 2021, la economía de la región rebotó 6.8. Pero este año, el 2022, estamos pensando que se va a bajar para 2.5. Rebotó muy Es una fuerte. bajada que déjame que salte y digo que es una bajada importante y que además es una bajada que supone reducir lo que habíais establecido hace solo 2 o 3 meses, vamos, en octubre creo que fue, ¿no? Sí, bajamos un poco, pero ya esperábamos que la región no pudiera mantener esta tasa de rebote. Porque lo que pasó el año pasado es que finalmente la región llegó con los programas de vacunación que finalmente llegaron a la región, la gente volvió a sus trabajos, tuvimos Estados Unidos, China, digamos, los que empujaron mucho la región, subiendo muy fuerte, y además tuvimos unas políticas monetarias y fiscales que eran compatibles con eso. Pero ahora estamos al revés, estamos con los países que negociamos más, desacelerando. Además, tenemos las tasas de interés en los países, los bancos centrales, subiendo las tasas y las políticas fiscales menos expansionistas. Tenemos que irnos enseguida a una pausa, pero un punto que quería que hiciéramos en este primer bloque, en todas esas circunstancias, los más perjudicados, como siempre, en fin, la gente que tiene menos, los sectores más menos cuidados de la sociedad, ¿no? Sí, porque el problema número uno que tenemos es la inflación. Tenemos inflación Claro, de dos dígitos y la inflación en general es lo que llamamos regresiva, es impuesto regresivo. Afecta mucho más a los pobres que a los ricos. Y nosotros hicimos un cálculo que los 10% más pobres de la América Latina tienen una inflación 4 puntos percentuales arriba de los 10% más ricos. Y eso es porque su consumo es alimentos y energía, transporte. Y eso es lo que está subiendo. Entonces, además de la inflación subir, que es un problema, siempre fue un problema para América Latina, ahora tenemos un impacto en alimentos y energía que va directamente al bolsillo de los más pobres. estamos hablando de América Latina, la lista de tareas hemos titulado nosotros, y en este bloque, yo decía antes, cuando nos íbamos a la pausa, que hemos titulado el obligatorio reto de la inclusión social, algo necesario. Y Ilan, yo he oído muchas intervenciones tuyas últimamente, insistes en que es posible, absolutamente posible, el hacer una transformación fiscal y económica en la región que pase por esa inclusión social, que no son dos objetivos que choquen entre sí, ¿no? Que se pueden compatibilizar.
Es así, ¿no? Sí, además de ser posible, es necesario. Las políticas hoy, para que sean sostenibles, tienen que llegar a lo que las sociedades demandan. Y hoy la sociedad demandan mucho más justicia social en el sentido de renta, de género, de climático. Son demandas de todos, de la gente, de los más jóvenes. Y quien está al timón, no se puede olvidar que eso es lo que se están pidiendo. Así, para ser sostenible, hay que pensar en la sostenibilidad social y, y no es incompatible. Cuando hablamos de esas reformas, siempre en nuestra región, bueno, en todos, cualquier lugar del mundo, pero en nuestra región surge sobre todo el enfoque en educación, en infraestructuras, en defensa del clima. ¿Estás de acuerdo, no? Yo creo que si los gobiernos usan su poder de priorizar, o sea, ponerle prioridades a estas cuestiones, entonces, por ejemplo, en el gasto, hay que mantener los gastos en transferencias sociales, fijarse en educación, en salud, y cuando pensamos en la recaudación, hay todavía espacio para más recaudación en algunos países, en otros no hay. En los que no hay que pensar en la recaudación más progresiva. Y eso se puede hacer. Hay que tener opciones, hay que escoger. Y hay que escoger lo que la gente te está pidiendo. No es fácil porque muchas veces los gastos son más rígidos, pero hay que hacerlo, porque la única forma de tener una consolidación fiscal que sea sostenible, por ejemplo, es que lo sea inclusiva también. No hay progreso sin instituciones, sin Estado de Derecho, sin democracia, sin respetar las reglas, las normas. Tenemos muy poco tiempo. Me gustaría que cerraras un poco con tu reflexión sobre ese tema que puede parecer de fondo, pero no es de fondo, es de fondo, de forma y esencial, me parece a mí. Seguramente me parece un tema de los más importantes, no solamente porque valoramos la democracia per se, la libertad. Nosotros cuando estamos en instituciones internacionales valoramos que no tener fragmentación en la economía mundial. Pero además, económicamente, cuando hay cuestiones institucionales, tenemos menos inversión, tenemos más dudas, más incertidumbre y la calidad de vida de las personas baja porque no le podemos garantizar que el futuro es tan estable cuanto el presente. Entonces, la democracia, las instituciones tienen un valor solamente por lo que la gente quiere, pero tienen un valor en términos económicos también. Ilan, pues lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, pero muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer tenerte en Globo Economía. Sí, para mí fue un placer. Estos temas son los temas más importantes que tenemos y me hace mucho gusto poder hablar sobre ellos con ustedes. Y es muy importante, además, que vengan de alguien como tú en una institución que tiene tanta influencia en la región y en todo el mundo. Muchas gracias. Fue Ilan Golfan, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias, como decía. Gracias a ustedes por su atención. Y recuerden que estamos todas las semanas en nuestros horarios habituales de Globo Economía y cuando quieran en la versión audio, el podcast de Globo Economía. Hasta la próxima semana.